Lolis, Dios les bendiga. Los apreciamos mucho, siempre nos están hablando, siempre nos están procurando, invitándonos y de veras los apreciamos mucho, Lolis. Gracias por todo eso. Marco, Dios te bendiga. Adelante. Gracias a Dios por esta invitación. Conocemos por un buen tiempo ya a Andy, el pastor de esta iglesia, y es un honor, es un privilegio el compartir la palabra del Señor. Usted y yo podemos tener muchos privilegios de hacer muchas cosas, pero el mayor privilegio que usted y yo podemos tener es servir al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Dijo el pastor. ¿Cuántos aman al Señor? Y si usted ama al Señor, usted desea complacerlo. Cuando usted ama a alguien, desea complacer a esa persona. Pero en este caso yo quiero hablar un poco de lo que el Señor Jesucristo tiene para ti y para mí. Y si nosotros amamos al Señor, pues vamos a complacerlo. ¿Ven? Hay un pasaje en las Escrituras que se encuentra en el libro de Santiago. ¿Estamos contentos en esta hora? Amén. Y nos vamos a poner más contentos porque sigue la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos preparados para escuchar la palabra del Señor? Sí. ¿Cuántos de ustedes me dan 5 minutos? Alza su mano los que me dan 5 minutos. 5, 10, 15, 25, 35. Bueno, con eso tengo. Muy bien, no sé si en la pantalla aparece el pasaje de Santiago. En el capítulo 1, si tiene su Biblia. ¿Trae su Biblia? Como no aparece en la pantalla, vamos a buscarlo y yo le voy a dar lectura. Vamos a orar al Señor y espero que la palabra sea de bendición a sus vidas. En Santiago capítulo 1, versos en el 12. ¿Lo tenemos? Lo voy a dar lectura y usted va a escucharme. Amén. Ahí está. Ya está. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Dice así la palabra en el nombre de Jesucristo. Dichoso, dice, el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá, dice, la corona de la vida de Dios, que ha prometido a los que le aman. El 13 dice que nadie al ser tentado diga que es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Verso 14. Todo lo contrario, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. El 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a muerte. Vamos a orar al Señor. Padre, le damos gracias una vez más en esta hora por este lugar, Señor, por esta palabra, Señor. Yo te pido, prepares el corazón como lo has hecho con la alabanza, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino antes sea prosperada para aquellos que la has enviado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido le será dada la vida eterna o la corona de vida, es lo que quiere decir. Entonces es importante que tú y yo atendamos la palabra del Señor. Decíamos en un principio que cuántos amamos a Cristo, cuántos amamos a Jesús, cuántos amamos a Dios. Y si nosotros queremos complacer a Dios, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y una de las cosas que yo quiero hablarles a ustedes es acerca de la tentación. Cuando yo hablo de la tentación, ¿qué se le viene a su mente? Quizás yo le podía preguntar a cada uno de ustedes y ustedes me iban a responder de alguna manera lo que tiene en mente, lo que ha aprendido o lo que tiene concebido en su mente. Pero yo quiero decirles que la tentación es un estado de prueba. Y es un estado de prueba en el cual va a ser probada tu fe como cristiano. Y en muchas formas y en muchas maneras, en tu caminar como cristiano vas a ser tentado como hijo de Dios. Yo sé que todo el mundo es tentado, pero lo importante que yo quiero
que tú y yo veamos que Dios dice que nos va a dar una corona de vida, o nos va a dar la corona de vida si nosotros vencemos la tentación. Pero si nosotros no vencemos la tentación, si somos arrastrados por nuestro deseo, vamos a concebir muerte, es lo que dice la Escritura. Entonces nosotros debemos de aprender qué es entonces la tentación. Y la tentación es un estado de prueba donde tú para saber dónde tú estás parado, ¿sí? Y cuando hablamos de tentación, el que tienta, el que viene a hacerte a caer en tu fe, es el enemigo de nuestras almas. Nosotros somos cambiados de las tinieblas a la luz admirable. Por eso yo le digo, yo quiero hablarte a ti como cristiano, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como linaje de Dios, porque tú vas a ser tentado, porque tenemos un enemigo. Y él, no importa qué títulos puedas tener, no importa qué ministerios puedas tener, no importa cuánto tiempo tengas tú en el Evangelio o cómo estás consagrando tu vida a Dios, vas a ser tentado, porque Él es el enemigo. La palabra nos enseña que dice que Él viene a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Me entiendes? Entonces tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, vamos a ser tentados. Y yo quiero que veamos algunos personajes de la Biblia que fueron tentados. Y la palabra nos enseña también que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Dice que las cosas se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tú y yo tengamos esperanza. Por eso cuando tú y yo veamos la Escritura, leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Dios no escondió el pecado, no escondió lo malo. Viene plasmado en la palabra de Dios tantas cosas, hermano, como a veces decimos, ¿no? En la Santa Biblia. La Santa Biblia trae pecado, trae mentiras, trae tantas cosas, hechicerías, enemistades. Pero Dios lo dejó plasmado para que tú y yo meditáramos en ello. Entonces, yo quiero que veamos así rápidamente. En el libro de Génesis, el personaje primero que vamos a hablar, que fue tentado. Por eso le digo, no importa quién seas tú. No importa qué tan consagrado, el diablo, el enemigo, Satanás, se ha reprendido, va a venir a tentar tu vida. Pero Dios en su palabra dice que eres bienaventurado si soportas la tentación. Pero si no soportas la tentación, te va a llevar a la muerte. Y toda la Biblia, hermano, nos habla de la vida y de la muerte. Nos habla de una eternidad, pero la vida eterna y la muerte eterna. Entonces nosotros vamos a decidir cómo nosotros debemos de contestar, o cómo nosotros podemos soportar una tentación, o cómo nosotros vamos a ser victoriosos en una tentación. Y el primer personaje que yo encuentro en la palabra de Dios, en lo cual fue plasmada la palabra, y dice, Adán y Eva fueron tentados. Usted y yo conocemos, muchos de nosotros conocemos, si no es que todos, cuando la serpiente viene a tentar a Eva, y dice que la serpiente era astuta. Y ¿sabe qué? Cuando yo estaba leyendo esto, me doy cuenta que el enemigo siempre busca esa oportunidad para poder lanzar esa mentira. Aún con la misma palabra, el diablo habla, pero nos emboruca, nos atrapa. Y cuando mira a Eva, eso lo voy a decir de mí, ¿no? Estaba meditando. Y yo decía, bueno, Eva, me imagino que estuvo mirando ese árbol del cual no debía de comer. Y yo creo que pasaba una vez y otra vez, y ahí estaba el enemigo observando que Eva estaba caminando y miraba ese árbol. Y Adán y Eva fueron tentados en la obediencia. Y déjenme explicarles por qué. Porque cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, dice la palabra que mandó y le dijo a Adán, dice, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol que está en medio no vas a comer, porque debes de saber que el día que tú comas de ese árbol vas a morir. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Que desde el principio de la raza humana, la palabra de Dios ha ejercido en el hombre para que nosotros la obedezcamos desde el principio. Y desde el principio Dios nos muestra con Adán y con Eva
que si nosotros desobedecemos la palabra vamos a morir. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y aquí, hermanos, llega la primera tentación para que ellos obedecieran. A ellos se les dio el libre albedrío, el libre pensamiento, el libre razonamiento. Pero miramos que el enemigo astuto llega y le empieza a hablar con Eva. Por eso le digo, yo pienso que él estuvo mirando a Eva. Y dice, y se acercó, dice, con que Dios os ha dicho, dice, que no coman de todos los árboles. Y empieza la plática, empieza a hablar ahí Eva. Y dice, no, dice, podemos comer de todos los árboles, pero del árbol que está en el centro del Edén no podemos comer, ni siquiera tocarlo. Y el enemigo lo envuelve en esa plática y le dice, no, mira, no es cierto lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque él siempre va a contradecir la palabra de Dios y al parecer va a estar con un razonamiento que pueda ser entendible. Pero cuando el diablo le dice, mira que no vas a morir, sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, seréis semejantes a Dios, serás como dioses. En parte le estaba diciendo una grande verdad, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza, eran como Dios. Pero cuando él contradice la palabra, cuando Dios le dio a Adán la palabra, le dijo, de todo árbol puedes comer menos de este, porque cuando comas de este vas a morir. Entonces lo único que dijo para contradecir la palabra, dice, no vas a morir. Desobedeció la palabra. Eva comió de aquel árbol, usted conoce la historia, y Eva le da a Adán de este fruto. ¿Me entiendes? Lo que yo quiero llevarte es que tú veas que la palabra del Señor nos dice que bienaventurado es aquella persona que soporta la tentación. Eva entró, hermano, y miró aquel árbol. ¿Usted cree que no lo había visto? ¿No lo había visto? Lo había visto en infinidad de veces. Pero, hermano, vino el tentador, el enemigo, y le puso en su corazón el desobedecer la palabra de Dios. Y dice que era codiciable, que entró por los ojos con un pensamiento. Cambió el pensamiento que ella tenía, que Dios había formado en ella con la palabra. Pero cuando vino la tentación no pudo resistir. Por eso la escritura, ahora nosotros, ellos recién empezaban, no tenían lo que nosotros tenemos hoy en día, toda la escritura. Por eso dice bienaventurado. Quiere decir que ellos no fueron bienaventurados. ¿Y qué pasó? Trajo la muerte al desobedecer la palabra del Señor. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces Adán y Eva fueron tentados en la obediencia. En Génesis 2:15 a 17 vemos que se presenta la vida y la muerte mediante la palabra de Dios. Rápidamente vamos a ver otro personaje que fue tentado por el enemigo de nuestras almas. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Otro hombre que fue tentado. Donde yo quiero que tú veas, a donde quiero llevarte, es que veas que la palabra de Dios nos muestra, nos marca hombres que fueron tentados por el enemigo de nuestras almas, que quería hacer caer. A ti te va a querer hacer caer de tu fe, de lo que tú has creído, de lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Dios, hermano, nos da la palabra para que tú y yo podamos soportar. Y el siguiente hombre que yo veo en la palabra del Señor que fue tentado fue David, y fue tentado en su orgullo. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, verso 1, 2, 3 y 4, nos habla, dice que el enemigo incitó a David. ¿Sabe que David se le había metido en su corazón hacer un censo? Y entonces yo pienso, al igual que Eva, que cuando ella estuvo un tiempo pensando y mirando aquel árbol, y el enemigo estaba atento para tener el momento oportuno para que tentarla y hacerla caer de lo que Dios había implantado en su corazón. Y de la misma manera esperó el momento oportuno para tentar a David. Lo incitó, lo motivó, lo llevó al lugar para que con su orgullo cometiera un pecado. No soportó la tentación. Aun cuando el capitán de la guardia del ejército
Le dijo, mira, estás haciendo locamente, no está bien lo que estás haciendo delante de Dios. Lo que tú estás haciendo no está bien. Dios va a traer un castigo a tu vida. Pero el problema no fue eso. El problema de David es que no quiso escuchar la voz del capitán, no quiso. Él se enorgulleció, se le metió en su corazón, y el enemigo aprovechó el momento cuando David había logrado grandes victorias, cuando estaba en la cumbre, se le metió en su corazón censar al pueblo, y eso aprovechó el enemigo para hacerlo caer de lo que él había creído. Y yo veo que Dios permite que el enemigo tiente, el tentador venga y haga esto con él, porque sabía que no iba a desistir. Pero Dios, que está en todas las cosas y sabía que lo que iba a hacer, le manda a decir, mira, lo que tú has hecho no está bien, te voy a mandar un castigo. Pero el problema no es ese. El problema es que él arrastró con su orgullo, en su pecado, a otras personas, a segundos y a terceros. Lo que yo quiero decirte es que muchas veces que va a venir gente y te va a decir, mira, no está bien lo que estás haciendo, mira, deja de insistir en eso, no te va a ir bien. No sé si le ha pasado a usted. Pero nosotros en nuestro orgullo vamos y lo hacemos. Y el problema es que arrastramos a los que están alrededor nuestro. Estamos aprendiendo que la tentación, el tentador, el que tienta para hacerte caer de lo que tú has creído, de tu fe, como cristiano, es el enemigo de nuestras almas. Y él llega ante Eva y hace caer a Eva y hace caer a Adán. Viene y tienta e incita a David para hacerlo caer por medio del orgullo. Así que otro personaje que yo encuentro de la palabra del Señor que fue tentado es Job. Cuando yo digo que fue tentado es porque está plasmado en la palabra del Señor esto. Y dice que que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Y si tú quieres ser enseñado, tienes que leer la Escritura. Si quieres conocer la mente de Cristo, si quieres conocer la mente de Dios, tienes que escudriñar la palabra. Y donde yo quiero llevarte, que la palabra tiene una promesa grande para ti y para mí, porque vamos caminando a un lugar celestial, pero todavía no llegamos. Estamos caminando, estamos yendo a la eternidad que Dios nos ofrece, pero también nos advierte a través de la palabra que hay cosas, que hay consecuencias cuando tú y yo estamos caminando. No importa qué ministerio estés ejerciendo, no importa si yo estoy predicando en este lugar, yo voy a ser tentado, va a venir el enemigo y va a tentar mi vida para hacerme caer en lo que yo he creído, pero yo tengo que resistir. Y otro personaje que yo les decía es Job. Dice que había una asamblea en el cielo y estaban todos los ángeles y arcángeles, y también dice que el diablo llegó a ese lugar y entabla una conversación con Dios, y Dios habla de un personaje llamado Job, y es el único personaje en la Biblia que dice que es íntegro. Y dice la palabra del Señor que Dios le dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, perfecto, varón íntegro. Y el enemigo, hermano, fue a tocar su integridad. Y muchos de nosotros conocemos la historia. No sé si todos conocen la historia de Job. Él fue tentado en todas las áreas también de su vida. Murieron sus hijos, murió todo su ganado, tuvo una enfermedad, y aún así el Señor le dijo en otra vuelta que da el enemigo, llega ante Dios y le dice, ¿no te has fijado que mi siervo Job, aún con todo lo que te permitía hacerle, no perdió su integridad? Y muchas veces nosotros podemos perder nuestra integridad delante de Dios. Tengo esto para decirles, dice, integridad es ser sincero con uno mismo.
La integridad requiere lealtad absoluta a Dios y a su justicia en todo momento. Entonces, hermano, tú y yo vamos a ser tentados en nuestra integridad. Quizás, hermano, pueda venir en tu vida una pérdida, pero ¿cómo vas a reaccionar? Estamos aprendiendo que como hijos de Dios, el enemigo va a venir a tentarte. Pero tú y yo necesitamos saber lo que está escrito en la palabra del Señor. Ya nos decía Dani, ¿no? Del pasaje, ¿no? Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque donde quiera que estés estaré contigo. Él está con nosotros. Necesitamos esa integridad. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la situación financiera, cuando vienen todas las pérdidas que puedan venir a tu vida, hermano, nosotros necesitamos permanecer fieles, porque vamos a ser tentados, pero Dios no va a permitir, el Señor no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Pero da una promesa también, que con la tentación nos va a dar juntamente la salida. Y así lo hizo con Job. Fue tentado, el enemigo vino a tentar la integridad, pero aún con todo lo que le hizo, él siguió creyendo. Él dijo en su corazón, dijo, bueno, ¿qué voy a recibir? Solamente los bienes del Señor, y los males no los voy a recibir. Pero ¿cuántas veces usted y yo renegamos? Y hermano, cuando yo miro esto, yo con justa razón podía renegar a este hombre. Podía decir tantas cosas. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, sus bienes, y de pilón se le vino una enfermedad. Y la mujer, su esposa de él, todavía llega y le dice, todavía mantienes tu integridad. O sea, se trata de la integridad. Por eso le estoy hablando de la integridad. Cómo el enemigo viene a tentar nuestra integridad. Cómo actuamos, cómo hablamos, cómo decimos. Nos consideramos siervos del Señor, hijos de Dios, amamos a Dios. Entonces deseamos complacer a Dios, ¿verdad? Entonces Job fue tentado en su integridad. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando la mujer le dice, ¿no? Dice, maldice a Dios, ¿aún conservas tu integridad? Wow. Pero qué bueno, hermano, que usted y yo podamos aprender y que podamos resistir cuando venga una de estas tentaciones a nuestra vida, porque no es de parte de Dios. Dios permite que eso venga, pero Él está contigo donde quiera que tú estás, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Otro personaje que fue tentado fue Jesús. Y conocemos que Jesús fue llevado al monte. Rápidamente les voy a contar esto, ¿no? Fue tentado en su identidad. El enemigo, cuando llegó a Jesús, también lo estaba observando. También esperó el momento oportuno para poder tentar a Jesús. Y cuando dice la palabra del Señor que cuando él tuvo hambre llegó el tentador, se esperó los 40 días, ahí andaba rondando, mirando, mientras Jesús se estaba preparando para algo especial que tenía que hacer. Y llega el tentador, sabía que Jesús tenía hambre. Y le dice al Señor, si tú eres el Hijo de Dios, ¿se fija cómo toca su identidad? Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y no solo de pan, dice el Señor, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego también viene y le dice, si eres hijo de Dios, aviéntate. Si yo me aviento aquí, pues es ¿verdad? Pero dice el Señor, no, dice, a sus ángeles mandará para que no tropieces. Pues está usando la palabra del Señor, así como lo hizo con Eva, con Adán. Lo está usando con el Señor. Él conoce mejor la palabra que tú y que yo. Él la conoce toda. Pero Él no es hijo de Dios. Usted sí es hijo de Dios. Lo poquito que conocemos deseamos agradar a Dios, complacer a Dios, soportar la tentación. ¿Saben por qué? Porque vamos camino a la eternidad, a la vida eterna. Y si esto está en nuestra vida, debemos tener cuidado. Si hay un deseo pecaminoso en nuestras vidas, hay que sacarlo, hay que desecharlo. Pero seguimos adelante. Entonces el Señor fue tentado en su identidad. Y cada vez que Jesús, si usted y yo leemos la palabra de Dios,
nos damos cuenta que Él siempre, aunque el diablo le dijo con palabras escritas, también Jesús siempre dio la palabra para atrás. Pudo vencer la tentación con la palabra. ¿Qué quiero decirte? Que tú y yo, cuando estemos en una tentación o seamos tentados en nuestra identidad, nosotros tenemos que actuar, hablar la palabra de Dios. Pero si no conocemos la palabra de Dios, pues no vamos a poder hablar nada. Por eso tu identidad es importante como hijo de Dios. Si el enemigo viene y te va a decir si tú eres hijo de Dios, claro que soy hijo de Dios, porque soy lavado con la sangre del Cordero, porque Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y me está preparando un lugar en el cielo. Hay cosas que nosotros tenemos que aplicar para que nosotros podamos responder cuando venga la tentación y recibir la corona de vida. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Gloria a Dios. Debemos de aprender también que Satanás es el peor enemigo del creyente y debe estar consciente que estamos librando una batalla espiritual con fuerzas invisibles. Debemos de aprender que tenemos un enemigo y ese enemigo va a querer hacerte caer, va a venir a tentarte en lo que tú has creído. Él no quiere que recibas esa corona de vida, pero Jesús viene a darte vida y vida en abundancia. Entonces recuerda que tú y yo tenemos un enemigo que va a querer hacernos caer. Otro personaje que podemos encontrar es Pedro en su responsabilidad. Pedro fue tentado por el enemigo. Cuando usted lea las escrituras, usted se va a dar cuenta que interviene el enemigo. En cada uno de los que estoy hablando, la palabra quedó plasmada donde interviene directamente el enemigo. Y aquí Pedro no es la excepción. Dice el Señor, Pedro dice, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido para que una vez vuelto tu fe no falte, no falle. Fue tentado. Y Pedro luego dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, aún hasta la muerte, a la cárcel. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Él fue tentado en su responsabilidad. Él aprendió una responsabilidad. El enemigo pidió permiso porque él no puede hacer nada ante los hijos de Dios si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite es con un propósito. Pero gloria a Dios que Pedro aprendió esa responsabilidad. Aun cuando conocemos la historia, para no hacerlo largo, usted sabe que lo negó. Pero lo que impacta mi vida es cuando Jesús va caminando y voltea con Pedro, cuando lo llevan esposado, lo llevan los soldados. Quizás Pedro estaba como en aquella esquina y llevan a Jesús y Jesús voltea. Dice la escritura que volteó y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, de lo que Satanás iba a hacer con él. Y él aprendió. Dice que lloró amargamente, se liberó, se arrepintió. Y una vez cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo. Segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Y le dice por tercera vez, dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú conoces todas las cosas. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, que Dios conoce nuestra responsabilidad. Y el enemigo va a venir a ponerte una traba o hacerte caer para que no cumplas con esa responsabilidad. Pero Pedro aprendió. Tenemos a otro personaje rápidamente. Tenemos a Judas. Usted conoce la historia y dice la Biblia que Judas fue tentado para entregar al maestro. Y dice la escritura que cuando Judas tiene eso en su corazón, tuvo 3 oportunidades. 3 oportunidades puedo mirar yo en la escritura para que él presentara su fidelidad a Dios. La primera es que le dice a los discípulos, en esta noche uno de ustedes me va a entregar, y empiezan a decir, seré yo, Señor, seré. Y el Señor dice,
al que le dé el pan mojado, ese es el que me va a traicionar. Tuvo una oportunidad de arrepentirse, pero no quiso arrepentirse. La segunda oportunidad que Dios le da, que Jesús le dice: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y una tercera oportunidad que Jesús le da para su arrepentimiento es: con un beso entregas al maestro. Pero aún y así quiso él dejar lo que había pensado, lo que tenía en su corazón por hacer. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces tú y yo somos como Judas, que una y otra vez se nos presenta para ser fiel a Dios y no obedecemos a Dios, no somos fiel a Dios, traicionamos a Dios. Sabes que cuando tú y yo quitamos del centro la palabra, cuando quitamos del centro a Dios, a Jesús de nuestro corazón, viene la tentación. En el libro de Romanos dice la Escritura en el capítulo 1 que el hombre había puesto en su corazón ser diferente, no hacer caso de Dios, y que Dios los entregó a una inmundicia para que hicieran toda clase de avidez. ¿Qué fue lo que pasó? Quitaron de su corazón, quitaron de su corazón el que podía salvarles, ayudarles. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces en nuestro corazón lo quitamos a Dios, quitamos a Jesús, quitamos la palabra de nuestro corazón, y llega el tentador y nos hace caer, y Dios nos deja porque nos dio un libre albedrío. Él nos deja con nuestros razonamientos. La decisión que hizo con Adán y con Eva, les dio la decisión para que ellos la tomaran. Les dijo, ¿verdad?, lo que podían hacer. David, en su más alto nivel que tenía, podemos ver que en sus grandes batallas, en sus grandes luchas, en sus grandes victorias, vino a tentarlo con el orgullo. Job vino a ser tentado en su integridad, en su persona, en su enfermedad, en su vida financiera. Jesús, nuestro Señor, vino a ser tentado en su identidad, pero Él pudo soportar lo que no pudo hacer Adán y Eva o los demás. Él lo pudo hacer con la palabra. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor, vamos a ser vencedores. Entonces se va a cumplir lo que dice en el libro de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido le será la corona de vida, o le será dada la vida eterna. Pero al contrario, si tú y yo nos dejamos guiar por nuestro deseo, por nuestra concupiscencia, por nuestro deleite, nos puede llevar a la muerte, o nos llevará a la muerte, dice la palabra. El Señor nos ha dejado un legado en la palabra, y con esto termino, no quiero extenderme más. Medita que muchas veces va a venir el tentador, quien quiera que seas tú, no importa qué es lo que estás ejerciendo en el cuerpo de Cristo o como pueblo de Dios, va a venir el tentador. ¿Estás preparado? Debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos, porque la palabra del Señor dice que muchos personajes fueron tentados, y podemos ver otros personajes, pero yo creo que con eso es suficiente para que usted y yo meditemos en la palabra del Señor. Póngase